Buenas tardes, compañeros. El día de hoy les vamos a exponer las cimentaciones mixtas o combinadas. Los integrantes del equipo son Jorge Enrique Figueroa Álvarez, Juan Camilo Caraballo Torres y Paulina Hernández Estrada. Siguiente. Vamos a empezar a definir qué son las cimentaciones mixtas y estas consisten básicamente en una combinación de dos distintos tipos de cimentaciones con el fin de obtener una cimentación más eficiente o en su caso más fácil de construir que un cimiento complejo. La cimentación mixta más común es la compuesta por la losa de cimentación que descansa sobre los pilotes. Generalmente los pilotes se usan en grupos. En la cimentación mixta la losa puede estar en contacto con el terreno, como en la mayoría de los casos, o bien arriba del mismo, como en el caso de las plataformas fuera de la costa. Esto lo podemos observar en la imagen que tenemos arribita. Las cimentaciones combinadas se usan cuando las dimensiones de las zapatas de las columnas exteriores están condicionadas por los límites de propiedad, generándose excentricidad en las zapatas. La presión del suelo no es uniforme y se usa para unir la columna exterior con la interior adyacente y así se reduce dicha excentricidad y se logra que la reacción del suelo sea más uniforme. Siguiente. Entonces vamos a hablar sobre la excavación para cimientos y acá nos dice que las cepas o zanjas son excavaciones dentro de las cuales se construye la cimentación de una construcción. El ancho y la profundidad de esta excavación deberán ser de un tamaño adecuado a las dimensiones de los cimientos que se va a construir, porque si no, no cabrá el cimiento. Vamos a hablar sobre la preparación y nos mencionan primeramente las herramientas necesarias. Para hacer la excavación se necesita únicamente de la pala y el pico. Cuando es necesario acarrear el producto de la excavación, se puede hacer una carretilla se puede hacer con una carretilla, botes de lámina o plástico. El segundo punto es el conocimiento de la resistencia del terreno y para construir una cimentación es necesario eliminar la capa de tierra vegetal superficial, que es la menos resistente, cuyo espesor es muy variable. Entonces, una vez retirada la capa de tierra vegetal, se recomienda hacer una pequeña excavación de hasta 50 centímetros de profundidad para conocer la dureza del terreno. Eh, por su dureza, los terrenos pueden dividirse en cuatro tipos. Entonces tenemos el primer tipo, que es el terreno malo. Es el que presenta un aspecto húmedo y esponjoso y que lanzando una herramienta pesada, por lo general una pala o un pico, se clava en el terreno con facilidad. Tenemos el terreno regular y se puede excavar fácilmente con una pala sin necesidad de aflojar la tierra con pico. Tenemos un terreno intermedio en el que ya no es posible solamente excavar con una pala, sino que requiere el empleo del pico. Sin embargo, este penetra fácilmente en el terreno. Y tenemos un terreno bueno que tan solo es posible excavar a base de zapapico que penetra difícilmente en el terreno. Siguiente. Cuando hablamos de las aplicaciones de las cimentaciones, es muy importante tener en cuenta y seguir como los siguientes pasos, en donde va a ser sumamente determinar, de acuerdo con el esfuerzo necesario para hacer la excavación, cuál va a ser el tipo de terreno donde se va a construir, como lo mencionábamos anteriormente. Ya que de esto va a depender el ancho de la cimentación que se va a construir. El procedimiento de trabajo de la excavación se va a hacer representando unas líneas marcadas con cal que nos van a indicar cuál va a ser el ancho de la cimentación. No es necesario hacer la cepa más ancha de lo que ha sido señalado. Y cuando en la excavación encontramos, por ejemplo, basura enterrada o desperdicios de poca resistencia, deberá hacerse una excavación mucho más profunda hasta encontrar un terreno que sí sea resistente. En el caso, por ejemplo, de que se encuentre este tipo de bolsas de relleno y con el objeto de no hacer la cimentación demasiado profunda y en consecuencia más costosa, ¿qué se va a recomendar? Que rellenemos de nuevo la cepa hasta el nivel que se había previsto para asentar el cimiento. Este relleno debe hacerse con tierra limpia, en cepas no mayores a 20 centímetros y debemos humedecerlas y compactarlas con el bidón de mano.
Debemos conocer entonces en qué zonas vamos a trabajar. Esto nos permitirá saber cuál va a ser el clima y la profundidad mínima de las zapatas. Nos va a permitir también saber el carácter del subsuelo, la carga que va a soportar y el costo del cimiento. Siguiente. Bueno, ¿qué es una zapata? Una zapata es un componente estructural que actúa para equilibrar una carga estructural conectada a otra zapata. Entonces no se encuentra ubicada de forma simétrica con respecto a la otra. Siguiente. Las zapatas aisladas son aquellas en las que recae un solo pilar, es decir, que son un elemento estructural puntual, de tal modo que amplía la superficie de apoyo hasta lograr que el suelo soporte la carga que ésta le está transmitiendo. El tamaño de la zapata dependerá de la resistencia al suelo. La construcción de las zapatas aisladas se aconseja cuando la carga de la columna es 75% aproximadamente más baja que la capacidad de la carga admisible del suelo. Además, se recomienda el uso de la misma cuando el suelo tenga una capacidad de carga admisible no menor a 1000 kilogramos sobre metros cuadrados, para que las dimensiones de la zapata no resulten exageradamente grandes. Las zapatas aisladas se podrán unir entre sí mediante unas vigas de atado que evitan el desplazamiento lateral de la misma. En el caso de estas vigas que son hormigonadas directamente sobre el terreno, se deben considerar los posibles esfuerzos derivados de asientos previstos en las zapatas unidas por ellas. El cálculo de las zapatas aisladas se basa en los esfuerzos críticos en los que se encuentra sometida, ya sea los esfuerzos de compresión, presión del suelo, esfuerzos de corte, el momento flector. Entonces, por su diseño lo determina el esfuerzo cortante de penetración, la compresión ascendente del suelo contra la propia zapata, los esfuerzos del concreto en el interior de la zapata, así como el deslizamiento o la falta de adherencia del acero con el concreto. Siguiente. Las zapatas corridas son las que reciben y soportan las cargas lineales, generalmente a través de un muro o de un grupo de pilares que se encuentran alineados. Entonces, si dicho muro es de hormigón armado, puede transmitir un momento flector a la cimentación, pero esto es dependiendo ciertas indicaciones, como si se trata de cimentar un elemento continuo, si se requiere homogenizar los asientos de una alineación de pilares, si se quiere reducir el trabajo del terreno o por la proximidad de las zapatas aisladas. Es más sencillo realizar una zapata corrida. Siguiente. La zapata emboladiza, por lo contrario, es este tipo de construcción de zapatas combinada que usa una contratrave para conectar una cimentación de columna excéntricamente cargada con la cimentación de una columna interior. De las zapatas en voladizo se usan en vez de las zapatas combinadas trapezoidales o rectangulares cuando la capacidad de un apoyo admisible del suelo es alta y las distancias entre las columnas es grande. Entonces, para tener un chequeo, una verificación de este proceso, es muy importante fijarse en el trazo y la excavación de la zapata, como también la colocación del hormigón de la limpieza, la colocación del acero inferior de la zapata, la colocación del acero vertical del pilar, y tras el armado se procederá al hormigonado y vibrado del hormigón con el objetivo de que sea más homogéneo. Y por lo último, el curado del hormigón. Bueno, ejecución de cimentación por losa. Entonces, tenemos que
La losa de cimentación, o también conocida como una placa o platea de fundación, son aquellas cimentaciones superficiales que se disponen en plataforma, las cuales tienen como objetivo transmitir las cargas del edificio al terreno, distribuyendo los esfuerzos uniformemente. Estas llevan una armadura principal en la parte superior para contrarrestar la contrapresión del terreno y el empuje del agua subterránea, y una armadura inferior debajo de las paredes portantes para excluir en lo posible la producción de flechas desiguales. Esta losa es una buena opción cuando la construcción posee una superficie pequeña en relación al volumen, cuando el terreno en relación tiene estratificación desigual y son previsibles asientos irregulares, cuando el terreno de asiento es flojo y de gran espesor y los pilotes a colocar serían exageradamente largos. Cuando hablamos del diseño de esta misma losa, dice que puede ser continua, con un mismo espesor, de sección constante, o también una losa más delgada, mediante capiteles en forma de saetas invertidas, y de allí viene la denominada el denominado concepto llamado fungiforme. Estas pueden ser también vigas longitudinales y transversales que se enlazan en los apoyos portantes que soportan una losa más delgada. Cuando hablamos de los espesores, tenemos que el mínimo es de 30 centímetros, aunque habitualmente las losas tienen unos cantos que van desde 50 a 120 centímetros según el tipo de edificación que soporta. En cuanto a la estructura, estas cimentaciones se construyen en hormigón armado preparado para reducir los posibles asientos. Y esta estructura responde en forma óptica en suelos con estratos sensibles homogéneos y cuando el edificio reparte los esfuerzos sobre una retícula que guarda simetría geométrica. Cuando hablamos de la losa por placa, esta se opta cuando se requiere construir un sótano en seco en una obra asentada sobre una capa freática. Por lo tanto, conviene construir una losa general de apoyo de toda la estructura del edificio. Bueno, debemos tener en cuenta una serie de aspectos para verificar que la losa cumpla con lo establecido en los planos anteriormente ya realizados. Tenemos en cuenta entonces el estudio de la mecánica del suelo, establecer la cimentación apropiada, tener el terreno preparado, verificar que el nivel del desplante esté correcto, verificar el armado de la losa, la conexión de las vigas y los estribos y las conexiones que existen entre las vigas y las columnas. Posteriormente, verificar que el cimbrado esté correcto. Bueno, cuando hablamos de sótanos y cimentaciones compensadas o por sustitución de peso, caben emplearse cuando se requiere diseñar una cimentación compensada y en ella se incluye la existencia de sótanos, de forma que el peso de la tierra que se ha excavado equivale aproximadamente al peso total de la edificación. También se entiende que son aquellas que buscan reducir el incremento neto de la carga aplicada al suelo mediante excavaciones del terreno y uso de un cajón desplantado a cierta profundidad. Estas cimentaciones deben tener presente que el suelo debe considerarse como una fase líquida y sólida, y se deben tener en cuenta dos aspectos principales. El primero es la sustitución de peso sumergido del sólido, y el segundo es el efecto de flotación debido al líquido desalojado. Ambos efectos son utilizados para igualar el peso total del edificio. Por eso se llama cimentación compensada. Cuando hablamos de la losa o placa flotante, estamos hablando entonces que es una cimentación compensada cuando el edificio incluye la existencia de sótanos en donde el peso de las tierras excavadas equivale aproximadamente al peso total del edificio. Si el edificio se distribuye en varias zonas de distinta altura, se debe proveer una proporción de los sótanos, así como de las estructuras. Y al igual que las losas de entrepiso, estas losas pueden ser nervadas, reticuladas,
macizas o disponer de refuerzos especiales para mejorar la resistencia bajo los soportes individuales o en nervaduras. La cimentación por losa se puede emplear cuando la zapata o el emparrillado ocupan más del 50% de la superficie, cuando se requiere un sótano bajo el nivel freático o muy cercano, cuando el terreno es heterogéneo y tiene posibilidades de asientos diferentes, y cuando hay combinaciones de elementos estructurales y de soporte, como lo son las vigas y los muros. Bueno, hablando del sótano con pilotes, decimos que cuando se debe emprender este tipo de construcción, se debe tener en cuenta una serie de complejidades, como lo son las características que posee el terreno, los costos elevados, las complicaciones constructivas, los requerimientos de seguridad, el confort y la protección contra la humedad. Los pilotes hay de diversas modalidades y son un tipo de cimentación que se puede distinguir por reducir asientos y mejorar la seguridad frente al hundimiento de las losas. Estas son adecuadas para reducir o limitar asentamientos, soportar cargas altas y concentradas, evitar asentamientos e incremento de tensiones sobre edificios vecinos y formar cimentaciones a más de 4 o 5 metros de profundidad. Cuando hablamos de los caissons o de los pozos de cimentación, estamos hablando que son cimentaciones semiprofundas o profundas que comprenden un radio lo suficientemente grande como para que un hombre sea capaz de realizar la excavación para construirlo. Este tipo de construcción es in situ, que significa que se construye en el mismo lugar de la obra y se va hundiendo a medida que el terreno a medida que se va excavando en el terreno. La cimentación por pozos constituye una solución intermedia entre cimentaciones profundas y superficiales. Se utiliza cuando la resistencia del suelo requerida se alcanza a profundidades medias, pero sin que se justifique la necesidad de cimentar con pilotes. Y para tener en cuenta a la hora de analizar este tipo de cimentación, debemos tener algunos aspectos como son el estudio de suelos, la perforación para los cimientos, verificar qué tipo de cimentación es, si es manual o mecánica, hacer un barrenado o perforación en el proceso constructivo, verificar la realización de las canastillas o armados del pilote, posteriormente hacer la introducción de la canastilla en el pozo perforado y por último verificar que el vertimiento del concreto premezclado sea según la indicación de los planos estructurales. Los sótanos principalmente son diseñados para el aprovechamiento máximo del terreno, para estacionamientos subterráneos y para almacenar y reciclar aguas grises que vienen de las edificaciones. Y ya por último la parte del diseño. Bueno, vamos a hablar entonces del diseño de las cimentaciones mixtas y nos dice que hay dos tipos de diseño. Entonces, el tipo 1 para el diseño de cimentaciones mixtas es bajo las condiciones sísmicas cuando se adopta el criterio de diseño en términos de capacidad de carga, se pierde la fricción negativa al desarrollarse movimientos relativos en el suelo y los pilotes. Prueba de ello es el asentamiento repentino de la masa del suelo relativamente superficial adosada a los edificios sobre los pilotes de punta, interactuando con la cimentación y provocando, por ejemplo, solo la destrucción de las banquetas. Al ocurrir un sismo y generarse movimientos laterales diferenciales entre el suelo y los pilotes, estos simplemente se sacuden al suelo que se mantenía en ellos colgado. El tipo 2 por lo que se refiere al diseño, es en términos de asentamiento. La cantidad y las dimensiones de los pilotes son tales que su capacidad de carga va a ser menor que el peso del edificio, aun cuando se desarrolle la fricción positiva en toda su longitud. ¿Esto qué implica? Que la losa de cimentación va a transmitir al suelo necesariamente parte de ese peso. De esta manera, los pilotes van a trabajar al límite de la capacidad
y se va a restringir el desarrollo de la fricción negativa, asegurando pues de esta manera el beneficio del efecto de compensación, aunque como ya se discutió, la presión de la compensación debe ser una fracción del esfuerzo total previo. Sin embargo, es claro pues que cualquier incremento del esfuerzo, como el derivado de las acciones sísmicas, debe ser tomado principalmente por el suelo que subyace la losa de cimentación. Listo, con eso entonces terminamos nuestra exposición y muchas gracias por escucharnos.